Fue una época muy dura. El día que nosotros menos pensábamos, ponían un carro bomba. Esa época fue muy dura. Hubo mucha descomposición social. La gente vivía con miedo. Todos vivíamos con miedo. Claro. Sí, muchas cosas que a mí la verdad ni me gusta hablar mucho de ese señor, porque el caos fue mayúsculo. Y desde ahí, desafortunadamente, por lo menos que yo tenga conciencia, hasta hoy se habla de los carteles de droga y de todos los problemas sociales que eso conlleva. Cuando yo oigo que viene alguien gritando, ¡ay, la maté, la maté, la maté!, era el señor que venía conduciendo el otro carro. Yo le abrí la puerta y este señor se puso a llorar. Porque él dijo, yo pensé que la había matado. No habíamos acabado de preguntarnos qué ocurría cuando empezamos a sentir un bombardeo impresionante donde las granadas eran lanzadas por el aire y prácticamente nosotros estábamos en medio de ese bombardeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Nuestra invitada de hoy vino por segunda vez. La primera vez era una escritora, pero hoy viene la mujer. Fanny Henao Quintero. Bienvenida. Muchas gracias, tocaya. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí contigo con el ánimo de compartir para nuestra gente de Gente Bellísima otros aspectos de la vida cotidiana. Así es. Cuando llegó la primera vez hablamos sobre su libro. Muy interesante. Y luego nos quedamos hablando de tantas anécdotas que yo dije, no, pero usted tiene que regresar porque tiene que contarnos para que sea de inspiración para otras personas. Gracias. Así es. Realmente los seres humanos tenemos múltiples facetas y de cada una de ellas podemos ayudar a edificar a otras personas. Claro que sí. Ese es parte del propósito que todos tenemos. Entonces, lo que tú quieras. Vamos a hablar de lo que tú quieras. Cuéntame aquella vez que usted estuvo diciéndome acerca de algo que le sucedió tan profundo. A ver, realmente he tenido muchísimos eventos en mi vida en los cuales, digo yo, por la gracia de Dios, porque es Él el que me cuida, me ha cuidado desde muy pequeñita. Tengo muchos eventos que dan testimonio de ello, pero particularmente en la época de Pablo Escobar, que vivía yo en Colombia y además ejercía mi profesión, pues pasé por diferentes momentos difíciles. Si bien es cierto que yo nunca quise ejercer en el área de penal, porque me dedicaba a civil y a familia, de todas maneras, el problema social que se estaba viviendo, de alguna manera, nos podía tocar. Y a mí me tocó de estas dos formas muy particularmente. Claro, pues usted es colombiana. Soy colombiana, paisa. Y si nos cuenta un poquito quién fue Pablo Escobar. Ay, no, Pablo Escobar fue una persona que trajo mucho conflicto, una época muy dura al departamento de Antioquia, y no solamente al departamento de Antioquia. Sabemos que por esa época se estableció, empezó a operar lo que se conocía la mafia, ¿sí? Estos carteles de drogas contrataban no solamente las personas que traficaban con la droga, sino que también se instituyeron los llamados sicarios, personas que mataban, como digo yo, por ver caer. Fue una época muy dura. El día que nosotros menos pensábamos, ponían un carro bomba. ¿Sí? Y recuerdo que el primer día que eso ocurrió, yo vivía en Envigado, muy cerca ahí del poblado, y la primera bomba que pusieron fue justamente ahí en linderos del poblado con Envigado. Eso sonó como a las 4 o 5 de la mañana y uno literalmente no sabía qué era lo que estaba pasando. En ese momento nos enteramos, o por lo menos yo me enteré, ¿sí?,
de que se trataba de un carro bomba. ¿Y por qué digo yo me enteré? Porque esto que yo voy a decir puede sonar un poquito como sin sentido por el hecho de yo ser abogada. Hace muchísimos años que yo opté por no ver noticias. A mí los noticieros no me gustan. Y mucha gente me dice, pero entonces vives desinformada. Y yo les digo, no. Las noticias que yo necesito saber siempre me llegan y me llegan a tiempo. Entonces, el hecho de, por ejemplo, yo no sabía que en ese momento ya había tanta función con esas mafias y que estaban haciendo estragos en la ciudad. Lo cierto del caso fue que eso fue horrible. Entonces, por ahí empezaron las cosas. Pero en cuanto a mí directamente, ¿qué pasó? Yo trabajé antes de laborar independientemente en mi bufet en la Corporación de Turismo de Antioquia. Y allí conocí a uno de los administrativos, ¿sí? Que, pues, entre comillas, para mí era una persona en la que yo podía confiar. Común y corriente. Sí, sí, una persona, un profesional. Bien. Algún día me llamó y me dijo, doctora, tengo una situación con un pariente, yo conozco su trabajo. Bueno, me dijo todo lo que era, pues todo lo que era de que él quisiera de que yo lo atendiera, pero que en ese momento esta persona estaba con algunos quebrantos de salud, que si podía hacerle la consulta en su propia residencia. Oh, ay, Dios mío. Yo, la verdad, pues a mí ni por la mente me pasó que esta persona quizás estuviera involucrada en este tipo de negocios, porque la verdad que no parecía para nada. Y de otra parte, porque como me dicen muchas personas, Fanny, es que vos en algunas cosas como que lo manejas muy bien y estás inclusive más allá de otras personas en cuanto al conocimiento, pero realmente vos sos como muy ingenua. Y es la verdad, en muchas cosas yo siempre he sido ingenua, pero para la gracia de Dios, Él siempre me ha cuidado en esos eventos en los que yo quizás debería haber sido más despierta y no lo fui. En todo caso, yo le dije a este señor, los honorarios son diferentes. Y él me dijo, no, tranquila doctora, que por eso no hay problema. Entonces, inclusive él mismo me recogió en mi oficina y nos fuimos rumbo a la casa del familiar, de su familiar. Íbamos por una ruta que yo dije, casas por aquí. Bueno, resulta que llegamos a una casa finca muy, muy encopetada. Y desde el mismo momento en el que llegamos a la portería, yo ahí mismo pensé, Dios mío, me equivoqué. Este no es un señor común y corriente. Quizás esta persona está metida en los carteles. ¿Por qué usted pensó eso? Porque no era una casa, sino una mansión. Oh, ya. Era una casa finca impresionante. Las normas de seguridad para entrar, muchos detalles. Y yo, a pesar de ser ingenua en muchas cosas, como decimos, ahí sí las cojo en el aire. Sí. Entonces yo dije, Dios mío, sin embargo, traté de guardar la compostura, de estar tranquila. Inmediatamente, yo toda mi vida, desde muy joven, yo he sido muy pegada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Amén. En esa época de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero con mucho énfasis en el Espíritu Santo, ¿sí? Que la verdad, siempre me he sentido iluminada, guiada por Él. Entonces yo inmediatamente, guárdame, ilumíname, qué es lo que debo decir, qué es lo que no debo decir. Atendí al Señor, por supuesto me preguntó
por honorarios y demás. Y yo ya sabía dentro de mí que yo no iba a trabajarle a él, pero tenía que ser sabia en la manera de cómo me iba a salir Claro. de esa situación. Entonces yo le dije, no, déjeme yo, mi papá también era abogado, que en paz descanse. Yo le dije, déjeme yo comparto un poquito estas ideas con mi papá, a ver él qué piensa, por dónde será mejor que dirijamos estas cosas, en fin. Y yo le dejo saber con el doctor fulano, con el compañero que me había llevado justamente a donde él. Total, Su compañero sabía lo que había por debajo. Pues él nunca me lo dijo, él nunca me lo confirmó, pero seguro que sí sabía, ¿sí? Entonces, pero seguramente él era de los que me veía muy ingenua. Claro. Posiblemente, porque yo trabajé con él algún tiempo en la Corporación de Turismo, ¿sí? Y bueno, en todo caso, yo dije, no, yo de esto me salgo. Ya, yo recuerdo que yo estuve analizando la situación, no el caso como tal, sino la manera de cómo yo le iba a decir a él que no podía llevarle ese negocio, ¿sí? Que yo no lo iba a llevar. Entonces, esa fue, por ejemplo, uno de los casos en los que, de verdad, Dios me guardó. Al fin, este compañero mío, entre comillas, entendió las razones que yo le di y ya. Y yo con él fui sincera y le dije no. No hubo represalia. No hubo represalia, gracias a Dios, no pasó nada, muy bien. Otro día, a ver, nosotros teníamos la oficina en un lugar muy central, pues para la labor que nosotros desempeñábamos, digo mi papá y yo. Estábamos a una cuadra del Palacio de Justicia. Por muchos años tuvimos ahí la oficina, sí, el buffet. Pero resulta que como 2 años antes de que esto pasara, y ya había empezado a moverse lo de los carteles, colocaron ahí una farmacia de las de la rebaja, que eran conocidas como de los del cartel de Cali. Yo me despedí, le dije a mi papá, papi, ya me voy, en fin, sí, yo a veces salía antes que él. Cuando llegué al parqueadero, que era 3 cuadras más abajo de donde teníamos la oficina, se sintió como un revuelo en ese sector, pero yo no le presté atención porque yo cogía justamente en dirección contraria, hacia mi casa. Gente corriendo, algo parecido. Como bulla, como gritos. Sí, como cosas que no eran normales, como que algo estaba pasando. Okay. Cuando llego yo a mi casa y me dice mi empleada, doña Fanny, su papá la llamó. Y le digo, sí, ¿qué pasó? Me dijo, yo no sé, pero llámelo porque yo lo sentí muy mal. Ay, ay, ay. El punto fue que yo salí y 10 minutos después, mejor dicho, yo alcancé a llegar al parqueadero. Se armó una balacera en esa farmacia. Quedaba justamente al frente del edificio donde nosotros teníamos la oficina. Wow. Mi papá iba saliendo en el momento en el que se empezó la cosa y parece que cayeron unas personas muertas ahí al lado de él. Eso como que fue horrible. Claro. Mi papá desde ahí empezó muy mal del corazón y después llegó a bypasses. Oh, Dios. O sea, yo me libré también de eso, claro, milagrosamente. Así sí. Hubiera sido solamente del susto. Entonces, yo digo, siempre Dios, el Eterno, ha sido maravilloso conmigo. ¿Y su papá estaba bien? No, pues él casi que lo tienen que recoger junto con los que estaban cayendo muertos porque... Del susto. Claro, porque eso era una ráfaga. Es que por eso fue que mi empleada me dijo que él había llamado tan asustado, tan mal. Sí. Porque él, cuando vio todo eso y que empezaron a caer, él se devolvió. Él se volvió a entrar a la oficina. Y entonces ya yo lo llamé, sé que se tuvo que quedar ahí hasta muy tarde.
Pues claro, porque ya no se atrevía ni siquiera a salir para ir por el carro. Yo le dije, no, espérate papi más tarde y coge un taxi ahí enfrente de la oficina y ya, deja el carro en el parqueadero. Wow. Sí. Esa época fue muy dura. Hubo mucha descomposición social, la gente vivía con miedo, todos vivíamos con miedo. Claro. Sí. Bueno, muchas cosas que a mí la verdad ni me gusta hablar mucho de ese señor, porque el caos fue mayúsculo. Y desde ahí, desafortunadamente, por lo menos que yo tenga conciencia, hasta hoy se habla de los carteles de droga y de todos los problemas sociales que eso conlleva. ¿Por qué? No solamente por las personas que la utilizan, por los que trafican, por las muertes que hay como consecuencia de ello. Ese es un problema social muy fuerte. Claro. De hecho, en estos días vi por ahí en las noticias que Estados Unidos avaleó unas embarcaciones que parece que traían cargamento sí, desde Venezuela. Hasta el momento van 3. Como les digo, yo no veo noticias, pero por ahí una que otra vez me escucho o me doy cuenta. Horrible. Ese es un flagelo que definitivamente no sé hasta cuándo va a llegar. Claro, y todas esas drogas llegan a los jóvenes de nuestros países y de los Estados Unidos, que está acabando con la juventud. Dios a mí me ha cuidado, pero yo digo que desde antes de nacer, Él me viene guardando. En esa misma época, justamente, y como consecuencia de que hoy ponían una bomba y otra en otro sector de la ciudad, entonces se dañaban las instalaciones, Claro. Toda la parte eléctrica sufría, a veces edificios se caían, muchas cosas. Como consecuencia de eso hubo Terrible. muertes horribles, hubo destrucción de la ciudad, hubo ese temor, esa inseguridad, 1000 cosas. Y entonces, cuando se hacían daños específicos, las ciudades o parte de la ciudad muchas veces se quedaba sin luz. Me imagino. Entonces, ¿qué pasaba? Los semáforos que llamamos nosotros, o luces aquí en Estados Unidos, se dañaban, no funcionaban. Entonces, había que ser muy cuidadosos cuando se estaba conduciendo. ¿Por qué? Pues porque la gente muchas veces estaba acostumbrada a que, no, por aquí yo llevo la vía, y ni se acordaban que como no teníamos luz, entonces había que ser mucho más cuidadosos. Precavidos, sí. Claro que sí. Una mañana yo tenía que ir a hacer una diligencia en una de las oficinas de mi ciudad, o sea, en Envigado, ¿sí? Algo que tenía que ver con mi predial y demás. Y después yo iba para los tribunales de Medellín, que eran los que quedaban cerquita de mi oficina. Recuerdo que ese día mis niños, que estaban todavía muy chiquitos, ¿sí? Tendrían 6, 7 años, estaban en el colegio y ese día no tenían que ir. Entonces, cuando eso pasaba, como yo sabía que ya se iban a quedar más aburridos o quizás viendo televisión, que no me gustaba mucho que ellos estuvieran viendo televisión sin que nosotros los pudiéramos vigilar y ver qué era lo que estaban viendo, ellos quedaban con la empleada, pero la empleada estaba en los quehaceres de la casa y demás. Cuando eso pasaba, yo trataba de, como decía, de darles una vuelta o de acortarles el tiempo. Y ese día pensé, los voy a llevar hasta la oficina de predial, ¿sí? Hago mi vuelta, por ahí les compraba alguna cosa hacía con ellos un ratico y luego me iba para el tribunal. Eso fue lo que pensé inicialmente. Okay. Pero de pronto dije yo, no, más bien los voy a dejar. Entonces les dije, no me los voy a llevar. Ustedes se quedan, hacen esto, van haciendo tareitas y les ponía para que dibujaran y tal cosa.
Yo voy a hacer esta vuelta, voy a los juzgados, les decía yo que a ellos les aterraban, y trato de venirme más bien temprano. Entonces quedamos así. Yo me fui sola a hacer esta vuelta. Saliendo de la oficina de predial ya, pues tomé mi carro, iba en dirección a Medellín, ¿sí? A mi oficina. Cuando yo veo que viene un carro, yo iba por la vía que llamamos, por mi vía, llevaba yo. ¿Usted estaba manejando? Sí, yo estaba manejando. Yo llevaba mi vía. Cuando yo veo que viene, alcancé a verlo, era un carro amarillo, un pick-up. Wow. Pero venía a 1000. Entonces yo entendí que yo no podía frenar porque ahí sí me habría matado de una. Entonces lo que hice fue que aceleré todo lo más que pude, pero sin embargo él logró cogerme con parte de su trompa, de su carrocería del frente, en la parte de atrás de mi carro. Wow. Yo sentí que el carro se elevó. Ay, ay, ay. Yo siempre andaba con mi cinturón de seguridad. Sentí que el carro se elevó, yo me di un golpe en el retrovisor y yo como que perdí el sentido. Volví a recobrarlo cuando sentí que el carro, en lugar de voltearse, yo sentí literalmente que se iba a voltear. Cuando yo retomé el sentido fue porque volvió a caer. Cayó en las llantas, pero cayó en una especie de separador que llamamos, en un sardinel, sí, que divide las dos vías, pero que era alto. Okay. Entonces ahí quedó, no se volteó del todo, volvió a caer y bien. Yo estaba apenas reponiéndome, ¿sí? Cuando yo oigo que viene alguien gritando, ¡ay, la maté, la maté, la maté! Era el señor que venía conduciendo el otro carro. Oh, wow. Entonces yo le abrí la puerta y este señor se puso a llorar. Porque él dijo, yo pensé que la había matado. Y yo siempre cargaba en mi carro, en toda parte conmigo, se podía encontrar una imagen de la Santísima Trinidad. Y yo en el carro mantenía una imagencita pequeñita. Uh-huh. Pero con ese movimiento del carro, todos mis papeles, todo voló lejos. El piso estaba lleno de papeles y entonces yo apenas el señor abrió, yo estaba recogiendo la imagencita. Wow. Y ahí fue cuando él se puso a llorar y me dijo, ella, y yo decía, porque yo la tenía en la mano, ella nos salvó a los dos, porque yo también la mantengo conmigo en mi carro. Wow. Y yo le dije, no solamente a nosotros dos, también a mis niños, porque yo los iba a traer. Sí. Y estando tan pequeños, pues, y la verdad que allá no usábamos en ese momento las sillas de seguridad, pues uno les ponía el cinturón, pero ellos tan pequeñitos, pues vuelan por ese cinturón y igual ¿sí? Wow. Entonces ese fue otro momento en los que realmente yo fui salvada. Ya lo demás, pues fue cuestión de latas y de organizar, porque el señor era una persona humilde para acabar de ajustar. Era un conductor de la empresa de Coltejer. Y él dijo, me van a echar y voy a perder la jubilación. Él estaba ya a punto de jubilarse, pero dijo, yo no tengo con qué pagar este daño, ni el del carro de la empresa, ni el carro suyo. ¿No hay seguro? Yo tenía mi carro asegurado, ¿sí? Pero igual el señor me dejó saber de que por el hecho de que ya llevaba tantos años con la empresa, y entonces por esa época las empresas desafortunadamente trataban de pegarse de cualquier fallita
para no jubilarlo. Del trabajador o para recortarles algo. Oh, Dios. Lo que le implicaba, pues, por lo menos un pleito, una demanda. Y yo le dije, no, vea, vamos, por ahora estamos vivos los dos. Déjeme tranquilo, que yo reclamo por mi carro, usted trata de solucionar con su empresa, lo menos que yo lo pueda perjudicar. ¿Tuvo muchos daños su carro, el carro de él? Los dos, siempre, porque el golpe fue muy duro. Pero yo le dije, no es eso lo más importante en este momento, es que estamos vivos. Claro. Y bueno, ya eso otro se pudo solucionar, pero esa fue otra vez que muy fácilmente pude haber quedado ahí. Claro. Y no solamente yo, mis niños, por Dios. Sí. No, eso es que definitivamente cuando el Eterno lo guarda a uno. Y no hay mejor cosa que ser agradecido. Sí, no hay mejor cosa que ser agradecido y la oración de los padres. Claro. La oración de los padres, de los abuelos. Yo a veces les digo mucho a mis hijos acerca de eso, porque a veces esta generación o no piensa en eso o muchas veces no cree. Pero yo les digo a mis hijos, solamente cuando uno llega a ser padre es que puede empezar a entender muchas cosas de las que nuestros padres nos decían. Sí. Y definitivamente las oraciones de los padres son súper valiosas. Claro, yo digo que nosotros como madres tenemos mentalidad de madre, pero ellos como son hijos, ellos no entienden lo que es el amor de los padres, porque todavía no lo han sentido, ¿no? Claro. Entonces cuando ellos son padres, reconocen todo lo que uno le dice. Que uno duerme, o por lo menos así me pasaba a mí cuando estos muchachos estaban en la adolescencia, a pesar de que eran muchachos buenos. No voy a decir que santos, porque pues santos no, claro, pero muchachos educados. Que no daban problema. No daban problema, no eran rebeldes, ¿sí? Que eso es muy importante. Mira, otra cosa que pasó y que confirma justamente lo que decía de la importancia de la oración de los padres. Estando en unas vacaciones en la costa atlántica, se terminaron las vacaciones para mi esposo y para mí, pero no para mi papá y mi mamá. Entonces nosotros andábamos con los niños y mi padre nos dice, ¿para qué se los van a llevar a ellos? Sabiendo que se van a quedar con la empleada en la casa y ellos pueden pasar bien con nosotros aquí. Nos pareció muy bien. Mi esposo y yo nos vinimos y resulta que en ese trayecto de la costa a Antioquia hay un tramo que es muy agradable de transitar porque es vía recta y los vehículos funcionan muy bien por el calorcito, por el nivel del mar. Okay. Pero ya cuando uno llega a la parte de Tarazán, donde hay un puente largo, los carros empiezan, como decimos, a amarrarse. Mi esposo quería que continuáramos y que almorzáramos ya, digamos, más cerca de Antioquia, por decirlo de alguna manera. Pero yo le dije, no, yo no me aguanto tanto. Yo no aguanto tanto tiempo y tú sabes que yo con hambre... Usted no funciona con hambre. Yo con hambre no funciono y me pongo de mal genio. Entonces, bueno, él aceptó, paramos a almorzar. En ese momento se sientan a nuestro lado unas personas, unos hombres muy bien parecidos, uniformados, bien. Pidieron su almuerzo igual que nosotros. Ya se los habían servido y ellos de pronto se pararon y se fueron. No comieron nada. Al parecer recibieron una llamada urgente y ellos se pararon, dejaron todo lo servido ahí y bien, salieron. No supimos qué pasaba. Cuando nosotros terminamos y retomamos la carretera, que era, por decir algo, 2 curvas, cuando llegamos al puente, resulta que ya estaba parado todo el tráfico, tanto de ida como de regreso. Algo pasó. Algo tuvo que haber pasado.
No habíamos acabado de preguntarnos qué ocurría cuando empezamos a sentir un bombardeo impresionante donde las granadas eran lanzadas por el aire y prácticamente nosotros estábamos en medio de ese bombardeo. ¿Sí? ¿Y quiénes estaban? Era supuestamente entre estos uniformados que habían estado allí, que se levantaron de emergencia, y la guerrilla. ¿Por qué? Porque esa es una zona que es selvática. En esa época era muy selvática, era verde pero muy tupida, y en ese sector los guerrilleros acostumbraban posicionarse. ¿Por qué? Porque desde las montañas ellos lanzaban a los carros que pasaban sobre la carretera y entonces los atacaban, ¿sí? De hecho, cuando nosotros paramos para entrar al restaurante, delante de nosotros venía un carrito lleno de soldaditos muy jóvenes ellos, y resulta que hubo una masacre. Ese fue el motivo por el cual todos estos lo llamaron de emergencia. Sí. Estuvimos ahí por lo menos una hora y media o dos. Eso fue horrible. Yo literalmente me despedí de mi vida y me despedí de mis hijos, ¿sí? Pero entonces ahí es cuando reconfirmo lo que hablábamos. Mis padres se quedaron siempre y siempre lo acostumbraban cuando alguien salía de viaje, orar por los que salían de viaje. Claro que sí. Y nosotros orando por nuestros niños. Pues y por mis padres también. Pero entonces, ¿qué pasó? Una vez más, la mano de Dios. La mano de Dios. Se vio ahí reflejada. Porque cuando ya, después de todo ese tiempo que estuvimos en medio de ese bombardeo tan horrible, nos dieron forma de seguir adelantando, de seguir sobre la vía, ¿sí? ¿Qué pasó? Nos encontramos con que el carro que venía delante nuestro antes de que paráramos en el restaurante estaba completamente incinerado, Dios, junto con los soldaditos y otros carros más. Entonces, yo no me canso de hubo como una guerra. Claro, es que eso era una guerra. Y el problema es que la parte civil, pues la ciudadanía sufre mucho. Es muy fácil contarlo ahora, pero ¿qué le pasaba por la mente en esos momentos? No, que no me pasó. De todo, yo me despedí, literalmente yo me despedí de la vida, le dije a mi esposo hasta aquí llegamos, porque es que cada vez que tiraban una de esas granadas, ese puente temblaba, se estremecía. Y eso retumbaba, que si no era la vibración del carro, era lo que sentíamos en nuestros oídos cuando eso retumbaba allá en medio del puente, del agua y de todo. No, y que esos puentes, cuando los mismos carros hacen que tiemblen, imagínate esos sonidos de bombas y de granada. Claro, y que no era un carro ni dos, sino que eran muchos carros. Y como esa es una carretera por la que transitan muchas tractomulas, muchos carros pesados, entonces eso era miedosísimo. La verdad, eso era miedosísimo. Pero entonces, una vez más, el Eterno siempre la guardó, saca, como quien dice, su mano y me guarda. Y no solamente a mí, sino que fíjate que una vez más también guardo a mis hijos. Claro. Porque qué tal que hubiese pasado algo ahí y mis hijos con nosotros. No, y que, bueno, ellos eran niños, pero tengo entendido que a ellos les gusta llevarse a los jovencitos. Ah, sí, pero pues mis niños estaban muy niños, pero otra cosa habría sido uno con la angustia que de por sí estaba sintiendo como adulto, tratando de darles a ellos paz. No, y exactamente, que la angustia la experiencia que hubiesen vivido hubiese sido muy fuerte para ellos. No, eso no se le olvida a uno nunca. Claro. Pues si yo que no tenía 8 años, no se me olvida. Terrible. Sí, eso fue duro. ¿Qué fue lo que le pasó aquella vez que usted viajó de Israel a...? Una vez más la mano de mi Dios ahí conmigo. En el 2012 estuve por primera vez en Israel, pero resulta que yo viajé
sola de acá de Estados Unidos y me encontré con mi hermano y con un grupo de personas que estaban con él allá en Israel. Al momento del regreso, pues él se iba con su gente para Colombia y yo de nuevo regresaba sola. Ya. Pero ocurrió que cuando compré el tiquete, pues no había un vuelo directo y el que pude encontrar era uno que iba por Croacia. Hacía una escala que era de todo el día. Y yo dije, no, perfecto, no me choca para nada. ¿Por qué? Porque yo dije, en ese día que voy a estar ahí en Croacia, yo tomo el bus turístico y me recorro y la se ciudad. Va a conocer a la ciudad. Y conozco, ¿sí? Yo muy ingenuamente de nuevo, no me documenté, no averigüé, error, pero así fue. Cuando íbamos en el vuelo para aterrizar ahí en Croacia, pues venían muchas personas del lugar y yo me di cuenta que ellos no hablaban tanto inglés. Uno que otro hablaba inglés, pero ellos hablaban más como ruso, o como lengua romance. Uh-huh. Sin embargo, yo me atreví a preguntarle a una pareja que venía al lado mío qué lugares ellos me sugerían que yo pudiera visitar, sabiendo que iba a estar en ese día ahí en Croacia. Yo recuerdo que yo les pregunté y la señora me miró y me miró muy feo. Wow. Y yo dije, pues no entendí. Y el señor, que era el que estaba enseguida de mí, no me contestó para nada. Él se volteó como si yo no le hubiera dicho nada. Y yo, pues me pareció raro, pero yo dije, bueno, no me entendieron o no me hice entender. Pero sí me di cuenta que una persona, un hombre, que venía 2 sillas más adelante de mí, él me miró. Cuando nos bajamos, como yo vi que él me había mirado, yo me le arrimé y le dije, le hice la misma pregunta. Y él me miró de arriba abajo y me dijo, ¿y usted con quién viene? Y yo le dije, no, yo estoy sola, pero quiero aprovechar el día. Conocer la ciudad. Sí, quiero ir a conocer la ciudad, lo que pueda ver en ese tiempo. Y entonces él me miró y le dijo al grupo, él tenía un grupo, estaba ahí con un grupo de mujeres y no recuerdo si 1 o 2 hombres. Se volvió, les dijo que lo esperaran y me dijo, venga conmigo. Y resulta que me llevó donde el jefe de seguridad del aeropuerto. Wow. Y le explicó. Yo entendí lo que le dijo. Le dijo, ella está sola, ella quiere salir allá, pero ella no debe salir. Y pues obviamente si el jefe de seguridad de allá sabe cómo es que funcionan las cosas en su ciudad. Claro. Entonces yo le pregunté a este señor, le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, no, porque usted está en peligro. No más. Y no me explicó más nada, sino que ya le dijo... Un poco raro la gente ahí, por ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente cuando no tenemos esa misma cultura y más los latinos que estamos acostumbrados a que la gente es jovial, es generosa, sí, comparte y demás, es muy extraño. Uh-huh. Cuando yo vi a este señor que se retiró sin, como quien dice, no me ponga más tema, sí, ya está dicho lo que va a pasar, yo entendí que algo tenía que suceder. ¿Usted no pensó, wow, qué carácter, qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué son tan...? No, porque cuando él ya usó la palabra riesgo, yo dije, algo tiene que pasar. Ok. Sí, uh-huh. Algo tiene que pasar. Total, que yo me senté en el lugar donde el jefe de seguridad me dijo, muy juiciosa con mi maleta y con mis cosas, y ahí estuve, pues bueno, como yo llevaba ya 1 mes entre Europa e Israel, pues me puse a ver las fotos, a organizar, pero era todo el día yo ahí. Entonces llegó un momento en el que le dije a este señor, yo voy a ir a comer, ¿sí? Y de paso aproveché y le pregunté a las personas ahí del restaurante que cómo podía hacer yo para ir a recorrer un poquito la ciudad.
pero lo hice ya más con el fin de ver a ver ellas qué me decían, pues porque ya tenía como que muy claro que yo no me debía ir de ahí. Y mejor dicho, no me iban a dejar salir, no me iban a dejar salir. Wow. Entonces, ellas dos se miraron, estas dos niñas que había ahí en ese momento, se miraron la una a la otra, y yo les dije, hay problema, es peligroso. Y ellas, sin decir verbalmente sí o no, con sus miradas, yo entendí que sí. Son poco comunicativos. Sí, pero yo soy muy buena para leer los no verbales. Entonces entendí que sí, que era un hecho que yo me debía quedar ahí. Pero lo particular fue que entonces, claro, el día se me hizo eterno. Yo ya no sabía qué hacer. Además, porque yo tenía las maletas, tenía pues la maleta que aforaba y el bolso. Entonces no era tan fácil y sobre todo que me sentía como restringida, la verdad. Total que llegó un momento en el que yo dije, pues me voy a dormir. Entonces arreglé lo que decimos como un cambuche, ¿sí? Ahí en esa parte monté mis piernas sobre la maleta grande y sobre la otra yo me recosté ahí como yo dije, es casi como pensando, pero con los ojos cerrados. Pues no pensó, no me conviene salir. No, ya tenía claro que yo no iba a poder salir de ahí. Lo cierto del caso era que como ya de todas maneras, estando en esa posición, me entró el cansancio. Y yo me he profundizado, pero a un punto que yo no sentía nada. Cuando desperté, ya había salido el sol. Wow. O sea, a mí no me dejó el vuelo por la misericordia de Dios. Porque ya alrededor mío, eso estaba lleno de gente, la gente que iba a abordar él. Y por esa bulla que hubo ahí, yo como que me desperté, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se durmió profundo. No, completamente profunda. Mejor dicho, si me hubieran dopado, si me hubieran dado alguna cosa, solo Dios sabe. Pero logré despertar a tiempo y ya. Qué bueno. Una vez más. Y como esas, Fanny, te digo que son innumerables las veces que el Eterno me ha guardado. Estando muy pequeñita, casi me ahogo en el río Arma. ¿En Colombia? En Colombia, tenía como 7 añitos. No me ahogué de milagro, sí. Y como eso te digo, me siguen pasando cosas que mejor no recordar a veces situaciones malucas, traumáticas, desagradables y traumáticas. Sí. Y dependiendo el momento en el que ellas se suceden, como que lo marcan a uno más. Claro. Sí. Pero también me han servido para fundamentar mi fe de una manera sobrepoderosa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que a mí no me han contado que Dios salva. A mí no me han contado. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado por mí misma. Qué bueno. Usted lo ha experimentado en carne propia. Tal cual. Qué bueno, y que hoy puede venir a Gente Bellísima a contarnos sus grandes anécdotas. Y Dios la guardó para este tiempo. Amén. Así es que, bueno, estamos muy contentos de que haya venido ahí a aprovecharla para que nos contara sus grandes vivencias. Y de verdad que muchas gracias, Fanny, por ser una gente bellísima. A ti, a ustedes que son esta gente bellísima que me invitan y que me dan esta oportunidad. Pero quiero resaltar una cosa y para que todos la tengamos en cuenta. Estas son algunos de los eventos de los que yo he recordado, en los que he visto la mano de Dios obrar en mi vida, guardarme, cuidarme. Pero de una cosa estoy convencida, de que son muchas más las veces que Él me ha protegido. Así es. Y que yo ni siquiera he tomado conciencia. Exacto, muchas veces. Así nos pasa a todos. Muchas veces el Señor nos guarda y nosotros ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Así es que, bueno, muchas gracias una vez más por haber venido a pasar por aquí, por Gente Bellísima, y contarnos estas anécdotas. Mil gracias a ti. Mil gracias a ti. A nuestro querido Carlos, que también está aquí ayudando. Será en otro episodio de Gente Bellísima.
Gracias.